Bueno, son las acusaciones que se han conocido en estas últimas horas y vamos a conocer el detalle de esto, de estas denuncias, y está con nosotros precisamente el diputado Héctor Arce. Diputado, buenas noches, gracias por estar acá en Que No Me Pierda, bienvenido. Muy buenas noches a toda la audiencia de este programa Que No Me Pierda. Diputado, muy buenas noches, gracias por concedernos esta entrevista. Muy buenas noches, gracias por la invitación y bueno, estamos para aclarar algunos temas que preocupan al pueblo boliviano. Esto es lo que tenemos y usted lo ha presentado hoy, lo veíamos en la conferencia, diputado. Vinculaciones, y ahí estamos viendo en las imágenes al ministro de Gobierno, al director de CEGIP. A ver, ¿de qué se trata todo esto, diputado? Sí, bueno, en principio queremos explicarle al pueblo boliviano lo que nos ha motivado a realizar esta denuncia junto a varios, como 10 colegas diputados con quienes hemos trabajado una pequeña investigación y llegamos a la hipótesis de que acá tenemos un sistema de gobierno que no tiene la capacidad de poder controlar el narcotráfico en el país. Hemos mostrado acá en este cuadro que Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, el señor Al Pacino, director departamental de CEGIP Santa Cruz, y un paraguayo que está dedicado a estas actividades ilícitas. ¿Qué vemos acá? Que el señor Al Pacino en los últimos meses se ha dado a la tarea precisamente de otorgar documentos de identidad a personas que se dedican a esta actividad del narcotráfico. Vemos acá una fotografía de un equipo de fútbol, ¿no? Donde está Eduardo del Castillo, está acá Al Pacino, director departamental de CEGIP, y el señor Miller, ¿no? Paraguayo que se dedica a la actividad del narcotráfico. Milner Ruiz. Correcto. ¿Qué nos preocupa acá? ¿No? Que en el fondo, César, bueno, seguramente puede haber mucha gente que se dedica al narcotráfico. Lo que estamos cuestionando y denunciando es que hay autoridades que aparecen en este tipo de fotografías. Este señor Milner aparece en su matrimonio de Al Pacino, ¿no? Hoy salió para intentar desmentir, pero lo veía muy nervioso, muy preocupado, porque no puede ser que un matrimonio, que es algo muy importante para la familia, el señor esté acá. Entonces, por eso nosotros concluimos de que acá se protege a esta actividad ilícita, no solo de este señor, muchos otros seguramente. Yo he quedado, César, muy consternado después de haber visto este video y esperemos a que el presidente tome decisiones firmes, pero además de mucha responsabilidad. No queremos el día de mañana ver secuestros, ver extorsión, ver asesinatos por actividades que estén relacionadas con el tema del narcotráfico. Este señor Miller, acá podemos ver, él ha tenido ya problemas con la justicia paraguaya. Estaba aprehendido, luego llega a Bolivia, también en Bolivia le dieron 10 años de sentencia, pero por alguna forma logró salir de acá y bueno, hoy hemos hecho esta denuncia y esperemos que el señor Eduardo del Castillo realice la investigación por un tema de seguridad de Estado. A propósito, a ver, quiero que observen una nota periodística de medios de comunicación paraguayos para entender un poquito de quién se está hablando con estas fotografías, estas vinculaciones que las denuncia el diputado. Es una nota de medios de comunicación, lo reitero, de Paraguay, del pasado 28 de febrero de este año, donde se menciona el nombre precisamente de quien está siendo mencionado acá en estas vinculaciones, Milner Ruiz, y otras personas que estarían ligadas al primer comando capital de Brasil. A ver, veamos este reporte, por favor. Estas son imágenes de circuito cerrado, nuevas imágenes de circuito cerrado que nos muestran el momento en que Ederson Salinas Benítez abandona el supermercado, va ganando el estacionamiento junto con su pareja Tatiana Figueiredo, quien lo sigue, y un poco más atrás Milner Ruiz, de quien se dice es el secretario, la mano derecha de alias Uruguazú, Ederson Salinas Benítez. Esta es la fotografía
que pertenece a Milner Ruiz, pero esta persona no sería simplemente un secretario de Ederson Salinas Benítez, sino que también tendría varios antecedentes judiciales, no solamente aquí en Paraguay, sino también en Bolivia. Diputado Arce, reitero, esta es información que ha circulado en medios de comunicación de Paraguay a principios prácticamente de este año. A partir de un hecho delincuencial, acabamos de ver, un sicariato también ocurrido en ese país con la muerte de Ederson Salinas Benítez, una persona presuntamente vinculada al primer comando capital de Brasil. ¿De esta persona es la que estamos hablando, la que está en estas fotos, usted dice? Sí, bueno, no he escuchado este nombre de Ederson, pero sí nosotros tenemos la información que nos ha llegado de Milner, ¿no? Eustaquio Ruiz, que él ha estado en una relación muy estrecha con Al Pacino. ¿No? Nuevamente yo reitero, o sea, lo que estamos cuestionando es la ineficacia, inoperancia e inaptitud del Ministerio de Gobierno, que debe garantizarle al pueblo boliviano seguridad. A nosotros los parlamentarios nos tiene que garantizar la seguridad para hacer ese trabajo de fiscalización. No conozco otro tema, es en relación a esto precisamente, estas fotografías donde aparece en un equipo de fútbol Eduardo del Castillo, Al Pacino, que para mí es el que se dedica a blanquear precisamente los nombres de estos señores que se dedican a esta actividad ilícita. Nuevamente, César, yo estoy muy consternado por lo que he visto estas imágenes, pero bueno, ¿cuál es la motivación, la inspiración que tenemos? Pues heredar un país seguro, un país que le dé mejores y mayores oportunidades a las futuras generaciones. Queremos vivir en paz, en tranquilidad. Y las autoridades llamados por ley empieza a partir del presidente Luis Arce Catacora, el ministro de gobierno, que es su rol por mandato constitucional darle la seguridad interna al pueblo boliviano. Ahora, diputado, vamos a seguir repasando un poco de los antecedentes de Milner Ruiz. Adelante. ¿Quién es Milner Ruiz? El 2 de junio del 2011, la SENAT incautaba 35 kilos de cocaína en Azoteí, departamento de Concepción. En ese momento son detenidos Milner Eustaquio Ruiz, de profesión piloto. Tenía 21 años, así como el ex policía Fausto Godoy Noguera y Fabio Ramón Correa. La droga fue llevada a la SENAT en resguardo, pero en octubre del 2011 se descubrió que la droga ya había sido cambiada e imputado el jefe de la regional de la Secretaría Nacional Antidrogas. El nombre de Ruiz salta nuevamente el 26 de enero del 2012, cuando se detecta un supuesto plan de fuga de la cárcel de Pedro Juan Caballero. De taxista de Pedro Juan Caballero a piloto, así fue el ascenso de Ruiz. La noticia de la detención de un paraguayo en Bolivia llegó días después del 1 de octubre, cuando cae preso tras capotar una avioneta con matrícula paraguaya. Él mismo se habría enfrentado a la policía antidrogas de ese país en la provincia de Sara. Era conocido en aquel entonces como Carleño Flores, una falsa identidad brasileña, y con el alias de Presidente o Yacaré. Su compañero de vuelo, Walter Santulán, se presumía que en aquel entonces transportaban 400 kilos de droga. Su compañero en el vuelo, Walter Santulán, falleció en el tiroteo. Es así que Ruiz fue condenado a 10 años de cárcel y estuvo detenido en la cárcel de Palmasola. La FEL logró datos que los vinculaban a una poderosa estructura de traficantes con más de 20 narcoavionetas y pilotos que operaban desde el aeropuerto de Pedro Juan Caballero. La información fue compartida. Así, el fiscal Marcelo Pecci deflagra la operación Cielos Abiertos el 6 de julio del 2015 y se incautan 22 avionetas y posteriormente se detienen a funcionarios de la DINAC que blanqueaban los vuelos. Alias Presidente ya fija residencia en Bolivia después del atentado de su primo Ederson Salinas Arias. Otro narcotraficante extranjero operando en nuestro país, diputado. Hemos escuchado en reiteradas ocasiones desde el gobierno asegurar que no hay peces gordos del narcotráfico en Bolivia, pero usted ahora está denunciando una red interinstitucional de apoyo al narcotráfico justamente. Yo quiero consultarle a usted si esta red interinstitucional que ustedes vienen siguiendo está apoyando solamente al señor Milner Ruiz
o a otros peces gordos, si habrían en todo caso en Bolivia? Sí, bueno, primero yo no sabía de los videos, las imágenes que ustedes han mostrado al pueblo boliviano. Es de la televisión paraguaya eso, por supuesto. Correcto, y eso Sí. evidentemente preocupa extremadamente, ¿no? Nuevamente yo reitero, lo que nosotros estamos denunciando y cuestionando, porque no conocemos estas actividades, pero sí hemos quedado muy sorprendidos. Estamos cuestionando la mediocridad del ministro de gobierno, que no ha tenido la capacidad de controlar esta actividad ilícita, que seguramente hay muchos otros extranjeros como nacionales. El tema del narcotráfico se ha incrementado a un ritmo exponencial en el país. Eso ya no le da seguridad al pueblo boliviano, ¿no? Eso realmente llama poderosamente la atención. Por eso nosotros el día de hoy, junto a casi 10 colegas diputados, le hemos enviado al presidente Luis Arce Catacora para que ellos puedan instruir la investigación. El día de hoy ¿Qué es eso? ya ha sido recibido precisamente al presidente. Es una nota que le han enviado. Es una nota que le hemos enviado para que investigue de todo lo que está pasando, y aquí hay varios colegas que firman esta nota. Asimismo le hemos enviado esta nota al ministro Eduardo del Castillo para que investiguen de manera seria y responsable. Y obviamente ahí hemos pedido en estas notas que se pueda intervenir definitivamente al Ministerio de Gobierno, se puede intervenir al CERESI, al CEGIP y a Migración, porque son las instituciones que han sido perforados por estos ciudadanos, y no podemos poner en riesgo la seguridad interna del país en manos de servidores públicos hoy que no tienen la capacidad de poder dirigir con mucha responsabilidad. Realmente estamos preocupados por lo que está pasando en el país, y si el señor Luis Arce Catacora no va a tomar las acciones por un tema de responsabilidad, bueno, veremos qué va a pasar el día de mañana. Muchos de nosotros seguramente vamos a terminar como el candidato de Ecuador, que realmente nos ha consternado viendo esas imágenes. Creo que acá más bien el que denuncia hoy es perseguido, amedrentado, acosado, intimidado, y no así personas que se dedican a estas actividades ilícitas. Diputado, usted denunciaba que hay una relación entre Milner Ruiz y el director del CEGIP en Santa Cruz, Alpachino Mojica. ¿Cuál sería esta relación? Nos llama la atención esas fotografías donde este señor Milner aparece en el matrimonio de Alpachino. Alpachino lo invita, luego aparecen en un equipo de fútbol. Ahí tiene usted la foto, ahí está, ¿no? Estamos viendo la foto. A ver. Ahí tenemos, ¿no? Ajá. Es la fotografía que hemos mostrado el día de hoy en el matrimonio. Y también tenemos acá, está el señor Alpachino y está el señor Miller. Eso es lo que hemos denunciado. Pero acá lo que nosotros no vemos es reitero nuevamente, y no me voy a cansar, ¿no?, la ineficacia del Ministerio de Gobierno de poder darle al pueblo boliviano esa seguridad interna, esa paz, esa tranquilidad. Uno tiene que saber a qué hora va a salir de su casa y tiene que estar seguro que va a volver a la hora que ha planificado volver. Y hoy se pone en la incertidumbre precisamente esa seguridad interna. Por eso habíamos pedido el día de hoy que el ministro de Gobierno sea destituido, pero también el señor Alpachino, porque por lo que vemos, creo que ahí se está favoreciendo a esta actividad en la ciudad de Santa Cruz. Diputado Arce, hay un dato que lo hemos visto en el reporte de la televisión paraguaya que llama la atención y que también ha replicado hace algunos meses en nuestro país. La relación, y lo decía la nota, el año 2015, después de capotar una avioneta con droga, incluso intercambio de fuego en ese momento, en ese año, con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, motivo por el cual este señor, Milner, es detenido. Y no solamente esto, sino que ha sido sentenciado, pero una sala del Tribunal Departamental de Justicia anuló la sentencia de 10 años de cárcel por tráfico de sustancias controladas y esta persona salió como si nada. Usted, dentro de sus denuncias, estoy viendo, también hace referencia a esta circunstancia, diputado. Sí, el día de hoy hemos presentado esta denuncia, hemos intervenido 3 colegas diputados, ¿no? Colega Freddy, la colega Gladys, donde aquí ha habido inclusive participación de magistrados, ¿no?, que a través de un amparo le dan ciertas medidas de resguardo a él y lo anulan esa sentencia. Por eso es que esta investigación tiene que ser integral.
¿no? ¿Por qué? Porque acá vemos que el Ministerio Público ha sido sobornado, la Administración de la Justicia, la FELCN, CEGIP, CERESI, Migración. O sea, son un conjunto de instituciones que no han hecho su trabajo como debe ser. ¿Usted, por ejemplo, diputado, sabe por qué anularon esa sentencia? No tenemos ese detalle, hemos intentado buscar esta información, no hemos tenido todavía el acceso, pero sí tenemos algunos documentos en el que sí se ha anulado esta sentencia de 10 años que se le dio precisamente porque se le encontró el 2015 en un accidente de un avión en el que precisamente él estaba. Y hemos visto las imágenes cuando fue detenido todo aquello y de estas vinculaciones que llaman la atención indudablemente. Bueno, las notas están enviadas. Ahora, ¿qué esperan ustedes, diputado? Que el presidente, en su condición de primer mandatario, dignatario del Estado, investigue en este caso, que se dé con los responsables. Reitero, para mí es el presidente del Estado que debe instruir a las unidades competentes para que CEGIP, CERESI, Migración sean intervenidas, se investiguen y estos señores sean investigados como corresponde. Reitero, puede haber muchas personas que se dedican a esta actividad ilícita. Lo que estamos cuestionando y repudiando es la inoperancia de estas instituciones. Acá no solo es CEGIP Santa Cruz, no solo es el ministro, es el órgano judicial, es la Fiscalía, es estas instituciones, la FELCN, tiene que haber una reestructuración profunda y ponerle un alto definitivamente acá en el Estado boliviano y en todo el territorio nacional. Diputado, queremos compartir con usted y con el país el descargo, lo que escribió ahora el ministro Eduardo del Castillo, explicando justamente las circunstancias de la fotografía a la que usted hace referencia en su denuncia y además ha dejado colgado un video. Vamos a darle lectura a lo señalado por el ministro Eduardo del Castillo en esta jornada. Hoy el diputado Héctor Arce presentó la fotografía de un campeonato de fútbol relámpago, al cual asistí, organizado por el director del CEGIP Santa Cruz en el año 2021. Donde la gran mayoría de las personas presentes pidieron tomarse una fotografía conmigo, algo que sucede frecuentemente y que lo hacemos con mucho cariño, lo que no significa que yo conozca a todas estas personas o que les pida antecedentes para tomarse una foto. Aquí podemos ver alguna de ellas. Decirle al diputado que el pueblo reconoce nuestro trabajo y nuestro esfuerzo por la patria, por lo cual las personas nos piden que accedamos a fotografiarnos. Quizás el diputado no le pidan fotografías, de todas maneras, le adjunto el video en el que usted mismo dice que las autoridades se toman fotografías periódicamente con la gente. Adjunto el video en el primer comentario, señaló, y justamente vamos a compartir las fotografías a la cual Eduardo del Castillo, el ministro, hace referencia justificando su participación en este campeonato relámpago. Y podemos ver algunas de las fotografías adjuntadas en este post que ha sido recientemente compartido por el ministro Eduardo del Castillo, donde se puede evidenciar que está compartiendo con algunas personas, argumentando una vez más de que este fue un campeonato de fútbol relámpago organizado por el director del CEGIP en Santa Cruz en el año 2021 y lo tiene posando junto al Pachino Mojica justamente. Además se hablaba de un video en el post donde el mismo diputado Arce reconoce que el trabajo obviamente y que en algún momento justifica que las autoridades puedan tomarse fotografías periódicamente con la gente sin saber los antecedentes quizás de las personas. Vamos a compartir también ese video a continuación. Mire, yo he estado en muchos actos en los últimos meses con el hermano Evo Morales y por el trabajo que hacemos. Hay mucha gente que se acerca a mí y se saca fotos. Yo no les pregunto cuál es su nombre, a qué actividad se dedica, si es narcotraficante, si es monzero, si es chutero, no le pregunto. Diputado, ¿qué le responde usted al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo? Sí, obviamente, ¿no? Y me ratifico en esa declaración. Yo me tomo muchas fotografías en los últimos meses por el trabajo político que realizamos a nivel nacional. El tema es que acá hay un señor para mí que tiene que explicar con claridad y precisión. Ese señor es Al Pacino, ¿no? O sea, él tendrá que decir por qué lo invitó al ministro Eduardo del Castillo. ¿Por qué estaba el señor Miller en esa fotografía? ¿Por qué estaba en su matrimonio? ¿No? Cuando se le otorgó su cédula de identidad, ¿no?, al señor Milner, se cumplieron todos los procedimientos, todos los requisitos,
Esa es la pregunta. Y eso lo tiene que responder el ministro Eduardo del Castillo. ¿No? Es mucha casualidad, mucha coincidencia, porque esto no es un hecho aislado. Tenemos la hipótesis de que se ha estado operando de esta forma en migración Sejip, Ceres y Santa Cruz. El señor Al Pacino tiene mucho poder. O sea, ¿cuál es el poder, la influencia que realmente tiene sobre el ministro Eduardo del Castillo? Por eso nuestras autoridades tienen que explicar y tienen que ser honestos con el país. Yo, César, como le digo, estoy muy consternado por lo que he visto hace unos minutos, las imágenes que pasaron del candidato a presidente en Ecuador. No sabía yo de estas imágenes, porque probablemente quizás no nos hubiéramos atrevido a saber semejante currículum del señor Miller. Entonces, esperemos que nuestras autoridades hagan su trabajo, pero además nos den la seguridad. El día de mañana vamos a enviarle una nota al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, al ministro de Gobierno, para que nos dé las garantías y la seguridad para hacer nuestro trabajo. Reitero, para concluir, que nuestra motivación, nuestra inspiración es ver un país tranquilo, un país que herede esas condiciones de paz y tranquilidad a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. No queremos vivir en el país en la incertidumbre, en el que al día siguiente estés extorsionado, que tus hijos estén secuestrados, que haya sicarios. No queremos ver eso en nuestro país. ¿Y en manos de quién está eso? En manos del ministro de Gobierno. Por eso en algún momento yo mencioné y me ratifico, Eduardo del Castillo como ministro no tiene la altura, la autoridad, la capacidad para dirigir este ministerio tan importante. El viceministro Jaime Mamani tampoco tiene. Entonces, ¿en manos de quién está la seguridad interna del país? Esa es la preocupación que debe hacerse el pueblo boliviano.